Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. En nuestro anterior capítulo, Ilya nos hablaba de las nutrias que habitaban en el río donde él ha trabajado durante años. ¿Cómo podemos encontrar indicios de nutrias o saber que en un río hay nutrias? Sí, mira, Roberto, eso está muy bien porque ahí la nutria se nos hace muy fácil. Suele marcar en sitios específicos a la orilla del río que destacan un poco como piedras, raíces, en la orilla del río o en el medio del río también. Mira, eso aquí es, por ejemplo, uno de los sitios donde suele marcar, donde pasa y suele marcar aquí en piedras como estas. ¿De qué son estos excrementos? Mira, ahí se ve muy bien que había comido la nutria. Por ejemplo, hay restos de peces como escamas, cosas así. Y lo otro, eso es, por ejemplo, de anfibios. Hay restos, huesos de anfibios, de ranas, de sapos. Ilya, y en todos estos años que estás trabajando en el río, ¿cómo ha evolucionado la población de peces? ¿Aumenta, disminuye? No, por general creo disminuye. Estudios concretos ahí no tengo, pero a plena vista está que cada vez hay menos peces. Sea de la angula, de la anguila, truchas, casi no se ven ya peces. Y yo creo principalmente por la contaminación, esto es por la contaminación, y un buen punto es por verlo en los macroinvertebrados. ¿Y podemos encontrarlos? Sí, es muy fácil, ¿no? Das la vuelta a una piedra y normalmente están aquí abajo pegados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un tricóptero, que es un indicador por clase media de agua. Ahora mismo solo hay un ejemplar debajo de una piedra. Claro. ¿Es normal? ¿Debería haber más? O... Sí, claro, normalmente tenía que ser esta piedra media viva. En ríos con poca contaminación tienes ahí una multitud de invertebrados que viven abajo de estas piedras. ¿Y para qué sirven estos invertebrados? ¿Qué función tienen en el río? Normalmente la función principal que tienen es convertir la biomasa, hojas que caen en el río o algo, en nutrientes, ¿no? Pero la otra función es servir de alimento por los peces principalmente, ¿no? O del mielo acuático o otros animales que viven en el río. Vamos entonces a reflexionar. Es decir, ¿la disminución de alimento podría ser una causa de la disminución de la población de peces? Sí, claro. La respuesta de Ilya es fruto de sus muchos años de experiencia e investigación en el río, observando cómo evolucionan estos ecosistemas y comprobando su declive biológico. Nada, son los moluscos y cámaros, pero muy poco. Vean, un tricóptero. Aquí hay un plecóptero.
Nuestros ríos están enfermos, pero la administración no lo reconoce. Nos engaña vendiéndonos los idílicos paisajes por los que transcurren las publicitadas sendas fluviales. La vegetación exuberante y el relajante sonido del agua y de los pájaros acrecienta el engaño. Nos creemos inmersos en un paraje de gran valor ambiental. Nos asomamos a la barandilla y vemos un pequeño bando de azulones sobre el agua. Pero a poco que nos fijemos, descubrimos algo más. Plásticos y otros restos de basura enganchados en la vegetación de la orilla tras las ocasionales crecidas. Seguimos caminando y encontrando porquería cada vez que nos asomamos a la orilla. Esa es la contaminación visible, la que más llama la atención. ¿Pero qué ocurre bajo el agua? ¿Habrá peces? Nuestra cámara nos muestra la cruda realidad. Un fondo cubierto de limo pestilente y un agua turbia, oscura y sin vida. La problemática de la contaminación de las aguas de los ríos no es un problema que nos inventemos los que trabajamos en conservación de la naturaleza. Viene ya de muy lejos y tiene su historia. Y son historias que aparecen de repente en los medios de comunicación, como esta noticia. Más de 500 depuradoras en manos de concejos no tienen garantías de correcto funcionamiento. Todo el mundo reconoce que la depuración de las aguas de los ríos tiene muy mala calidad. Nosotros lo hemos podido comprobar a través de nuestros programas. Y aún así, los pescadores, ¿qué piden? Piden que se maten depredadores porque no tienen peces para pescar. Bueno, creemos que no es lo correcto. Quienes sobran de los ríos serán los pescadores, porque quien tiene que prevalecer es la conservación de la naturaleza. Al menos el FAPAS se va a oponer. El pescador es un usuario del río, lo conoce bien, pero no entiende o no quiere entender qué sucede dentro de él. En realidad, se siente su dueño y señor olvidándose de que el río es un ecosistema que, cuando se maltrata, se empobrece y se destruye. Atrás quedaron los tiempos de abundancia que reflejan estas fotos. Hoy en día, la excesiva presión de las cañas en muchos de nuestros ríos convierte al pescador en un depredador más. El peor, ya que no acepta las reglas de la naturaleza. Un depredador nunca pone en peligro a las presas de las que vive. Si lo hace, él mismo se estaría condenando a desaparecer. No, en nuestros ríos no sobran los cormoranes, las garzas ni las nutrias. Sobran esos pescadores capaces de exigir incluso la matanza del pequeño marfín pescador. Estamos en un espacio natural protegido, en el Parque Natural de Somiedo, en Asturias. Y justo también en un vedado de pesca, donde precisamente hay peces. Podemos verlos en el río.
En cuanto nos salimos del vedado de pesca, es prácticamente imposible encontrar una trucha. Entonces, ¿quién elimina las truchas? ¿Los depredadores o los pescadores? Por eso en el FAPAS vamos a hacer una campaña. Vamos a pedir que en los espacios protegidos de la Cordillera Cantábrica se deje de pescar, se prohíba totalmente la pesca, porque la prioridad es la conservación de la naturaleza, la conservación de los ecosistemas donde viven truchas, garzas, cormoranes, nutrias, martines pescadores. Ellos son los prioritarios, no los pescadores. FAPAS no recibe ayudas ni subvenciones públicas. El trabajo se financia con la ayuda de nuestros socios. Yo soy socia del FAPAS. Y yo también. Si te gusta la naturaleza, ayúdanos a protegerla. Hazte socio del FAPAS.